Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de una boda que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Una boda que se mantuvo en secreto, bajo 7 llaves, hasta hace muy poco. ¿De quién hablamos? Pues de la supuesta boda secreta de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, como lo oyen. El Internet está que arde con rumores, supuestas filtraciones y teorías conspirativas sobre este enlace matrimonial inesperado. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y, por supuesto, nuestros análisis y opiniones sobre todo lo que está pasando. No se lo pierdan. Ahora sí, hablemos de Burak y Neslihan. Dos de los actores más queridos y populares de Turquía. Dos figuras que han cautivado al público con su talento, su carisma y, por supuesto, su innegable belleza. Ambos han protagonizado series exitosas que han dado la vuelta al mundo, consolidando su posición como estrellas internacionales. Burak, con su mirada penetrante y su porte de galán, ha robado corazones en producciones como Kara Sevda y Kuruluş, Osman. Neslihan, con su belleza natural y su talento interpretativo, ha brillado en series como Kara Sevda y Sefirin Kizi. Pero aquí viene lo interesante. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca también muy reconocida, y tienen un hijo en común, el adorable Karan. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy guapo y talentoso. Son considerados una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo turco. Entonces, ¿de dónde sale este rumor de una boda secreta entre Burak y Neslihan? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Todo comenzó con una publicación en redes sociales. Una cuenta anónima, que aseguraba tener información privilegiada, afirmó que Burak y Neslihan habían tenido una aventura amorosa hace años, cuando ambos estaban solteros, y que de esa aventura había nacido un hijo. La publicación iba aún más allá, afirmando que para proteger la reputación de ambos y evitar un escándalo mayúsculo, habían decidido casarse en secreto, en una ceremonia íntima a la que solo asistieron sus familiares más cercanos. Por supuesto, la noticia corrió como la pólvora. Los fans de ambos actores se dividieron. Algunos se negaban a creerlo, argumentando que era una calumnia, una forma de dañar la imagen de Burak y Neslihan, quienes siempre se han mostrado como personas íntegras y respetuosas. Otros, en cambio, se mostraron más receptivos a la idea, recordando que en el mundo del espectáculo todo puede pasar, y que las apariencias a veces engañan. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna prueba concreta que confirme la existencia de esta supuesta boda secreta. Ni Burak, ni Neslihan, ni sus representantes han hecho ninguna declaración al respecto. Han guardado silencio absoluto, lo que para algunos es una confirmación tácita de que algo raro está pasando. Sin embargo, hay que ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias falsas están a la orden del día. Es muy fácil crear una historia sensacionalista y viralizarla en las redes sociales. A veces estos rumores tienen un fondo de verdad, pero en la mayoría de los casos son simplemente inventos sin fundamento. Además, hay que tener en cuenta que tanto Burak como Neslihan son figuras públicas muy expuestas a la opinión pública. Cualquier rumor, por más descabellado que sea, puede afectar su imagen y su carrera. Por eso es comprensible que prefieran mantener silencio y esperar a que la tormenta pase. ¿Pero por qué este rumor ha generado tanta expectación? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque Burak y Neslihan son dos de los actores más populares de Turquía. Su vida privada interesa a mucha gente y cualquier noticia que los involucre genera un gran revuelo. En segundo lugar, porque la idea de una boda secreta, de un amor prohibido, siempre es atractiva para el público. Nos gusta pensar que detrás de la fachada de perfección que vemos en las revistas y en la televisión, hay pasiones ocultas y secretos inconfesables. En tercer lugar, porque la supuesta infidelidad de Burak y Neslihan, si fuera cierta, sería un golpe muy duro para Fariye Evcen y Kadir Doğulu, sus respectivas parejas. Ambos son considerados parejas muy queridas y admiradas, y la idea de que hayan sido traicionados por sus cónyuges genera mucha empatía y compasión. Pero volvamos a la pregunta inicial,
¿hubo o no hubo boda secreta? La respuesta, como dije antes, es que no lo sabemos. No hay pruebas que lo confirmen, pero tampoco hay pruebas que lo desmientan. Todo se reduce a especulaciones, rumores y teorías conspirativas. Lo que sí sabemos es que este rumor ha generado un gran debate en las redes sociales. Los fans de Burak y Neslihan están divididos. Algunos los defienden a capa y espada, argumentando que son víctimas de una campaña de desprestigio. Otros, en cambio, los critican duramente, acusándolos de ser infieles y desleales con sus parejas. En medio de toda esta polémica, lo que queda claro es que la vida de los famosos no es tan fácil como parece. Están constantemente expuestos a la opinión pública, y cualquier rumor, por más descabellado que sea, puede afectar su imagen y su carrera. Por eso es importante ser cautelosos a la hora de juzgar y de creer todo lo que leemos en las redes sociales. A veces las apariencias engañan, y la verdad puede ser muy diferente a lo que nos cuentan. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema. Estaremos pendientes de las declaraciones de Burak, Neslihan, Farideh y Kadir. Estaremos vigilando las redes sociales en busca de alguna pista que nos permita esclarecer este misterio. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que hubo una boda secreta entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es un invento sin fundamento? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. Como siempre, les agradezco mucho por su tiempo y por su apoyo. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y dejar sus comentarios abajo. En resumen, hoy hablamos sobre el rumor de la supuesta boda secreta entre Burak Ozcerbay y Neslihan Atagul. Exploramos los orígenes del rumor, las posibles razones detrás de su viralización y la falta de pruebas concretas que lo confirmen. También discutimos la importancia de ser cautelosos a la hora de juzgar y de creer todo lo que leemos en las redes sociales. Gracias una vez más por estar aquí. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden, dejen sus comentarios, cuéntenme qué les parece este tema, ¿creen que hay algo de verdad en todo esto? Quiero saber sus teorías. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen, la cosa no termina aquí. Porque como buenos detectives del chisme, no podemos dejar cabos sueltos. Profundicemos un poco más en esta trama, analicemos las posibles motivaciones, las inconsistencias y, por supuesto, los cabos sueltos que nos hacen dudar de la veracidad de esta supuesta boda secreta. Primero, detengámonos en la fuente del rumor, esa misteriosa cuenta anónima. En la era de las redes sociales, es demasiado fácil crear perfiles falsos y difundir información sin fundamento. ¿Quién está detrás de esta cuenta? ¿Cuál es su motivación? ¿Busca generar polémica, dañar la imagen de los actores o simplemente obtener unos minutos de fama? Sin conocer la identidad de la persona que originó el rumor, es difícil darle credibilidad a sus afirmaciones. Además, pensemos en la logística de una boda secreta. Organizar un evento de estas características, con familiares y amigos cercanos presentes, sin que se filtre ninguna información, es una tarea casi imposible en el mundo actual. Siempre hay alguien que habla de más, alguien que comparte una foto en redes sociales, alguien que deja escapar algún comentario. El silencio absoluto que ha rodeado a este supuesto enlace matrimonial resulta, cuanto menos, sospechoso. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál sería el beneficio para Burak y Neslihan de casarse en secreto? Si, como afirma el rumor, ya tenían un hijo en común, ¿por qué no reconocerlo públicamente? ¿Por qué recurrir a una boda secreta, que solo aumentaría las sospechas y las especulaciones? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Además, analicemos las relaciones actuales de Burak y Neslihan. Ambos parecen estar muy enamorados de sus respectivas parejas. Burak y Farideh se muestran como una familia feliz y unida, compartiendo momentos especiales en redes sociales y asistiendo juntos a eventos públicos. Neslihan y Kadir también son una pareja muy sólida, que se apoya mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. ¿Tendría sentido que arriesgaran todo eso por un romance del pasado?
Claro, podríamos argumentar que el amor es ciego y que los sentimientos pueden resurgir inesperadamente. Pero incluso en ese caso, ¿por qué optar por una boda secreta, en lugar de enfrentar la situación y tomar decisiones honestas y transparentes? El secretismo solo genera más dudas y más confusión. Otro aspecto que me llama la atención es la falta de pruebas fotográficas o testimoniales. En la era de los smartphones y las redes sociales, es casi imposible que no se filtre alguna imagen o algún vídeo de un evento de estas características. Incluso si la ceremonia fue muy íntima y discreta, siempre hay alguien que toma una foto a escondidas o que comparte un comentario en redes sociales. La ausencia total de pruebas visuales o testimoniales es un fuerte indicio de que la boda secreta nunca existió. Además, recordemos que tanto Burak como Neslihan son actores muy profesionales y respetados en la industria del entretenimiento turco. Han trabajado duro para construir su carrera y su reputación, y no creo que arriesgarían todo eso por un romance fugaz. Por supuesto, no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en el rumor. Quizás Burak y Neslihan sí tuvieron una aventura en el pasado, y quizás esa aventura tuvo consecuencias inesperadas. Pero incluso en ese caso, no creo que hayan recurrido a una boda secreta para solucionar el problema. Probablemente habrían optado por una solución más honesta y transparente, aunque eso implicara enfrentar un escándalo público. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En mi opinión, el rumor de la boda secreta entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es, en su mayor parte, una invención sin fundamento. Una historia sensacionalista creada para generar polémica y atraer la atención de los medios. Sin embargo, como buenos detectives del chisme, no podemos cerrar el caso hasta que tengamos todas las pruebas sobre la mesa. Por eso seguiremos investigando, analizando y buscando pistas que nos permitan esclarecer este misterio. Mientras tanto, los invito a que sigan dejando sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en el rumor? ¿O creen que todo es un invento? Quiero saber sus teorías. Y recuerden, en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y la verdad puede ser muy diferente a lo que nos cuentan. Por eso es importante ser cautelosos a la hora de juzgar y de creer todo lo que leemos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Ahora, para añadir aún más carnita al asador, vamos a jugar un poco a los abogados del diablo y explorar algunas de las teorías más descabelladas que circulan por internet sobre este tema. Algunas son tan locas que rozan la fantasía, pero bueno, en el mundo del espectáculo todo es posible. Una de las teorías más extravagantes que he encontrado es que la supuesta boda secreta fue en realidad una estrategia de marketing orquestada por las agencias de representación de Burak y Neslihan. Según esta teoría, el rumor se difundió intencionalmente para generar expectación y aumentar el interés del público en sus próximos proyectos. Una especie de campaña viral para mantenerlos en el candelero. Otra teoría aún más rebuscada, es que la boda secreta fue en realidad una ceremonia simbólica, sin validez legal, organizada para contentar a los familiares de Burak y Neslihan. Al parecer, algunos de sus parientes más conservadores no veían con buenos ojos la idea de que tuvieran un hijo fuera del matrimonio, por lo que la boda secreta fue una forma de calmar sus ánimos y evitar conflictos familiares. También hay quien especula con que la boda secreta fue un acuerdo comercial entre Burak y Neslihan. Según esta teoría, ambos actores habrían firmado un contrato millonario para fingir un romance y casarse en secreto, con el objetivo de aumentar su popularidad y conseguir mejores contratos publicitarios. Una especie de matrimonio por conveniencia al estilo Hollywood. Por supuesto, todas estas teorías son pura especulación y no hay ninguna prueba que las respalde. Pero como dije antes, en el mundo del espectáculo todo es posible, y a veces la realidad supera la ficción. Y mientras seguimos especulando sobre la supuesta boda secreta, los protagonistas de esta historia continúan con su vida como si nada hubiera pasado. Burak sigue promocionando su serie Kurulus, Osman, Fariye sigue compartiendo fotos adorables de su hijo Karan en redes sociales, Neslihan sigue brillando en Sefirin Kizi y Kadir sigue demostrando su amor por ella en cada entrevista. ¿Acaso están ocultando algo? ¿O simplemente están ignorando el ruido mediático y concentrándose en lo que realmente importa? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí con nuestras palomitas y nuestros refrescos, disfrutando de este culebrón turco que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet.
A veces, la verdad es mucho más aburrida que la ficción. Pero, ¿dónde estaría la gracia si no tuviéramos chismes jugosos como este para entretenernos? Hasta el próximo vídeo, detectives del chisme. Y recuerden, la búsqueda de la verdad nunca termina.